Hola amigos, gracias por pasar por mi canal. En la clase de hoy vamos a estudiar los tipos de sermones porque es necesario que conozcas el tipo de sermón que vas a predicar para saber cómo llegar al corazón de las personas. Vamos entonces para la oficina. Hola amigos, antes de ir a la clase número 3 vamos a resumir las dos anteriores rápidamente. Recordemos que hay que sembrar la semilla de la palabra de Dios en el corazón. Para eso es importante leerla muchas veces, ojalá mínimo unas 50 veces, para poder predicar con pasión. La idea es hacer todas estas preguntas que lo pueden encontrar en el primer video de esa sección y el propósito es que podamos encender la llama en nuestro corazón. Este es el propósito de la lectura de la Biblia, encender la llama, que tú tengas que caer de rodillas ante Dios porque necesitas poner en práctica esta parte de las Escrituras. El siguiente video vimos, o en la siguiente clase vimos, cómo extraer el propósito del texto bíblico. Aquí tenemos el propósito: mostrar que Jesús sanará y salvará al que se acerque a Él con fe y esté dispuesto a atravesar a la multitud. Eso hará Jesús contigo si lo tocas, si atraviesas la multitud. Ya vimos qué significa esa multitud en el primer video. Y finalmente encontramos cómo convertir este propósito en un propósito del sermón. Vimos las partes y finalmente aquí lo tenemos. Si tú quieres saber cómo transformar el propósito del texto bíblico en el propósito del sermón, te invito para que veas el video número 2. Y quiero adicionar algo más que no dije la vez pasada. Debes aprenderte de memoria este propósito, escribirlo, reescribirlo. Realmente tú no debes aprenderte muchas cosas de memoria en el sermón, pero el propósito lo debes saber de memoria y debe estar escrito en tu mente y en tu corazón. Esto debe quedar muy claro. Por ejemplo, acá lo volví a transcribir en la siguiente hoja. Aquí está, míralo, ya está más bonito. Motivar a la iglesia enferma de ansiedad a tocar el manto de Jesús por medio de la historia de la mujer que padecía flujo de sangre. Aquí está este propósito y me lo tengo que aprender. Mientras tanto, vamos entonces a hablar de los tipos de sermón. Y los tipos de sermón son muy importantes porque mira, les voy a poner un ejemplo. Por acá vuelve nuestro amiguito. Ya está un poco achicharrado de estar en la nevera, pero acá está. El agricultor debe saber qué tipo de semilla es esta, en qué lugar nace, en qué clima nace, en qué ambiente puede reproducirse de la mejor manera. Debe conocerlo muy bien para saber qué abono es el que le sirve, para conocer qué plaga es la que lo ataca. En fin, debe saber muchas cosas del tipo de frijol para que su cosecha sea todo un éxito. Igualmente en el sermón, debemos tener claro el tipo de sermón que vas a predicar, porque de esta forma entenderás cómo mostrarle el sermón a las personas, cuáles son los pasos que debes seguir. Así que es muy importante que conozcan muy bien los tipos de sermones y en qué tipo de sermón te vas a especializar. Vamos entonces con los tipos de sermones. Tipos de sermones. Algunos dicen que son 4 tipos de sermones y otros realmente muy expertos señalan que son solamente 3 tipos de sermones. Vamos con el primer tipo de sermón. Vamos por aquí primero. Entonces vamos con el sermón textual. ¿Cuál es el sermón textual? Es el sermón que se enfoca o estudia 1 o 2 versículos seguidos, apoyándose en otros versículos. Este es el sermón textual y es un gran sermón. Veamos aquí algún ejemplo. Volvemos a este caso de la mujer, pero digamos que en esta ocasión no vamos a hablar de la mujer de flujo, sino que vamos a hablar de esta escena.
Cuando volvió Jesús lo recibió la multitud con gozo, pues todo lo esperaban. Primer versículo. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa. Ahora, si yo quiero predicar solamente de esos 2 versículos, creo que se pueden sacar muchas lecciones. Entonces solamente me enfoco en estos 2, me quedo acá, no me salgo de ellos, estoy pegadito a estos 2 versículos. Pero para apoyar algunas ideas, por ejemplo, voy a apoyar la idea de la multitud. Entonces voy a buscar un ejemplo, otro texto bíblico que me hable de cómo la multitud buscaba a Jesús, en fin, un ejemplo. Y que Jairo, que postrándose a los pies de Jesús le rogaba. Entonces voy a buscar en otro texto bíblico qué significa postrarse ante Jesús. O quizás por acá más adelante qué significa rogarle a Jesús. O sea, es apoyar una idea del texto bíblico con otros textos que me lo puedan explicar. Pero recuerde, no podemos salirnos de 2 versículos, mínimo 1, máximo 2. Segundo tipo de sermón. Sermón temático. Es aquel que estudia una idea en diferentes partes de la Biblia. Este es un sermón un poco delicado porque he escuchado muchos sermones de esos en la iglesia que cogemos textos descontextualizados y los unimos para defender una idea propia, una idea mía. Recordemos que la idea debe salir ¿de dónde? ¿Sí? Ya lo sabes, de la palabra de Dios y no debe salir de mí. La idea de la Biblia debe salir de acá, no de mí. Entonces con el sermón temático que hacen muchos, dicen, ay, yo quiero predicar como el ejemplo de la clase anterior, de lealtad. Voy a buscar qué textos apoyan mi idea. Y entonces buscamos por allí en Génesis 1, buscamos por allá en Isaías otro, buscamos otro por allá en Mateo y otro por allá en Apocalipsis, y algunos hasta se apoyan hasta en 7, 8 textos para defender su idea. Creo que ese sermón es muy delicado. Si realmente lo vas a predicar, debes ser muy fiel a la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de sermón mal hecho. Bueno, acá tenemos un caso exagerado, pero a la larga puede hacer que alguien se pierda por una predicación no bíblica, sino basada en nuestros conceptos. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Los sacerdotes le dicen esto a Judas. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, y mira lo que dice acá, se ahorcó. Entonces llegó el pastor o el predicador, aquel que no sabía predicar ni conocía la Biblia, dijo, hermanos, la Biblia dice que Judas se ahorcó. La Biblia dice entonces que el suicidio no es tan malo, y puede sacar una doctrina de acá. Pero peor aún, va y busca otro texto que lo ayude a explicar por qué el suicidio no es malo. Mira, acá ya estoy en Lucas. Y entonces el hermanito llega y dice, no, sí, mira que tampoco es que sea tan malo el suicidio. Y mira, el mismo Señor Jesús lo dijo. Ve y haz tú lo mismo. ¡Wow, hermanos! Mira que el suicidio no es que sea tan malo. La Biblia dice que Judas ahorcó y ahorita nos está diciendo que hagamos lo mismo. Y como si fuera poco, va y busca otro texto. Bueno, mira, ya estamos por aquí en Lucas buscando el otro texto para afirmar que el suicidio es válido. Entonces llega aquí el hermanito y llega y predica y dice, mira, y no solamente nos dice Jesús que hagamos lo mismo, sino que nos dice ahora lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¡Wow! Entonces la gente, quién sabe qué cosas irá a hacer ese mismo día después de la predicación. ¿Qué quiero decir con esto? Con el sermón temático se puede sacar mucha doctrina errónea. Así que es importante que si vas a predicar este tipo de sermón,
realmente debe ser muy honesto con la palabra de Dios. Y les voy a decir algo. Son muy contadas las veces que he escuchado un buen sermón temático, un sermón que realmente esté basado en lo que la Biblia quiere decir. Y lo peor aún es que la mayoría de nuestros predicadores, este es el tipo de sermón que predican. Un estudio ahí para defender una idea propia. Mucho cuidado con este tipo de sermón. Y el último tipo de sermón, y es el rey de los sermones, se llama el sermón expositivo. Ese sermón se enfoca en 2 o más versículos de la misma sección. Este es el rey de los sermones, porque te obliga a enfocarte en solamente una porción del texto, como es el caso que estamos estudiando. La mujer de flujo de sangre, si recuerdan, dice: mientras iba la multitud lo oprimía, pero una mujer, y allí sigue leyendo, y no nos vamos a salir de aquí, no vamos a buscar otro texto, tenemos que profundizar en esta misma porción, a ver qué es lo que quiere decir, analizar cada detalle, analizar cada palabra, si es posible analizar el contexto histórico, como hablamos aquí de la mujer, analizar muchas cosas que realmente a la larga nos van a dar riqueza en el sermón. Este es el rey de los sermones, este es el sermón que hace muchos años predico. Ya dejé atrás el sermón textual, ya dejé atrás el sermón temático, porque si este es el rey de los sermones, ¿para qué voy a perder tiempo predicando este sermón o peor este otro? Vámonos a lo mejor, a lo que sabemos que le va a llegar más al auditorio: sermón expositivo. Y hay otro tipo de sermón que no lo voy a redactar, pero es el sermón narrativo o biográfico, que se enfoca en analizar la historia de un personaje y sacar las lecciones de la vida de él. Los expertos en predicación dicen que ese sermón no existe. Los expertos dicen que ese sermón puede estar acá, puede estar acá o estar acá. Puedes analizar una historia que esté en 2 versículos, porque las hay, entonces sería un sermón textual. Puedes analizar una historia que se repite en varios textos, desde mirando los puntos fuertes de cada autor, sermón temático. O puedes, como en nuestro caso, tomar la historia en una misma sección bíblica y profundizar en ella y predicar lo que allí dice. Bueno, amigos, entonces tenemos que entender esto para saber cómo vamos a predicar. Esto nos va a ayudar a enfocarnos, a saber cómo podemos llegar acá. Esto nos va a ayudar, estamos acá, entonces queremos llegar allá, ¿verdad? Encajo bien la naricita, el copetico, el ojito, y queremos llegar allá, ¿sí? Esto lo que nos va a decir a nosotros es cómo podemos llegar allá, qué tipo de escalera vamos a coger que nos va a ayudar a impactar mejor el corazón del ser humano. Recuérdalo, yo te aconsejo que la escalera que debes utilizar para llegar allá es el sermón expositivo. Sin embargo, creo que eso también tiene que ver mucho con tu personalidad. Pero yo preferiría y prefiero siempre, y me encanta más y veo que tiene mucha profundidad, cuando alguien predica un sermón expositivo. Mira qué escalera vas a escoger, yo te aconsejo esta. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Recordemos los tipos de sermones. ¿Qué tipo de sermón vas a predicar? Bueno, depende de cómo estás manejando y estudiando la palabra de Dios. El Señor Jesús los bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Recuerda, apréndete de memoria el propósito e identifica muy bien el tipo de sermón que vas a predicar. Conócelo muy bien para saber cómo llegarle a las personas. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.